Passive voice, formal use. Okay, there's a formal use of the passive voice that is used especially in news reports and on TV with the verbs know, tell, understand, report, expect, say, and think. This use makes the information sound more impersonal, okay, more neutral. Tenemos un uso formal de la voz pasiva, ¿sí? Cuando tenemos estos verbos, por ejemplo, know, tell, understand, report, expect, say, and think. De esta forma, la voz pasiva hace que la información suene más impersonal y sea mucho más neutral. There are two ways to form the formal use of the passive voice. Okay? Hay dos formas para formar la voz pasiva de un modo formal. You can use, well, number one, it is plus said or believed or understood, etc. Okay? El verbo que nosotros querramos, que nosotros necesitemos utilizar en pasado, obvio. Plus that plus the clause. Okay? For example, look at the active voice and then the passive voice. They say that the fire was started deliberately. Look at the passive voice. It is said, en este caso yo voy a utilizar said, porque acá en la original yo tengo say. ¿Okay? Tengo que ponerlo en pasado. It is said that the fire was started deliberately. ¿Ok? Vieron que la clause queda exactamente igual. ¿Ok? Look at the second example. People think that the mayor will resign. Here we have the verb think. ¿Ok? And I have to use it is. It is thought that the mayor will resign. ¿Ok? Here, como tengo think, voy a utilizar el verbo think, pero en pasado. It is thought, cuando formo la voz pasiva, seguido de that y la oración, ¿ok? The clause, the mayor will resign, the mayor will resign, ¿ok? De esta forma hacemos que la voz pasiva suene mucho más formal, mucho más impersonal y mucho más neutral. Now, let's take a look at the second example. To form the second example, the second form, the second use of the passive voice, okay, we use the subject of the clause, ¿sí? El sujeto de la oración original, okay, it can be, I don't know, he, the man, Mary, people, etc., whatever, plus the verb to be is or are, depending if it is singular or plural, plus one of these verbs, uno de estos verbos, okay, said, believe, etc., plus two, plus an infinitive verb or the perfect infinitive. Ahora vamos a ver cómo se forma el perfect infinitive, que es very easy. It is very easy. Okay, look at the example. Active voice, passive voice. People say the man is in his 40s. Ok. Nuestro sujeto en lo que va a ser la voz pasiva va a ser este. Lo que está después del verbo. Del verbo say o del verbo believe en este caso, del verbo think, del verbo report, etcétera, etcétera. So, the man, we have to use is or are, in this case is because we have one man, okay? The man is said, okay, acá como tengo say, yo utilizo said, to be in his 40s, okay? Here we have the infinitive. Cuando nosotros tenemos una oración en la oración original en voz activa está en presente o está en futuro, sí vamos a utilizar el infinitive. Ok, solo el infinitive que es el to y el verbo en infinitivo. Look at the second example now. The police believe he has left the country. Ok, in the passive voice, our new subject will be this. Este va a ser nuestro nuevo sujeto. He. So, he is believed. Acá tengo believed, so I have to use believed. To have left the country. Ok, here we have the perfect infinitive. ¿Cómo formamos el perfect infinitive y cuándo lo utilizamos? Bueno, lo formamos utilizando have y el verbo en tercera columna. Ok, siempre vamos a utilizar have y el verbo en tercera columna. To, have y el verbo en tercera columna. Ahora, ¿por qué utilicé perfect infinitive? Si prestan atención,
in the active voice, I have a present perfect, ¿sí? Present perfect que hace un poco una referencia al pasado. Cuando tenemos alguna oración que hace referencia al pasado, vamos a utilizar el perfect infinitive. So, cuando tenemos presente perfecto, cuando tenemos pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto. ¿Ok? En este caso, tenemos presente perfecto, entonces yo voy a utilizar el perfect infinitive, to have left the country. Ok, entonces tenemos dos maneras de utilizar voz pasiva en una manera más formal. Ok, it is plus one of these verbs plus that plus the clause, or the subject of the main clause plus is or are plus the verb plus to infinitive or to perfect infinitive. Okay, so pay attention to this structure. Recuerden cuando utilizamos un infinitive y cuando utilizamos un perfect infinitive. Okay? Si a ustedes les piden utilizar, pasar una oración activa a voz pasiva, generalmente se les va a dar el principio. ¿Okay? Entonces, si ustedes se encuentran con it is, tienen que utilizar esta forma. Ahora, si ustedes se encuentran con algún sujeto, así, van a tener que utilizar la segunda forma. Okay? So, now let's practice with some activities. In activity A, you have to rephrase the sentences in two ways to make them formal. Ok, con la misma voz activa nosotros podemos utilizar las dos formas para hacer formal una oración. Ok, en voz pasiva. So, for example, people think the murderer is a woman. ¿Sí? La gente piensa que el asesino es una mujer. Ok, yo les doy esto, it. Bueno. It is thought, acuérdense que voy a utilizar el verbo que tengo acá, pero en pasado. ¿Sí? Presten atención, believe, say, think again, say de vuelta, expect. It is thought that the clause, the murderer is a woman. Now, yo después les doy la segunda opción, the murderer is thought, ok, acá utilizo is o are, depending on this. If it says the murderers, los asesinos, utilizo are. Pero en este caso voy a utilizar is porque es singular. The murderer is thought to be a woman. Ok, here we have an infinitive. También presten atención a si la oración tenemos un presente, o si tenemos algún pasado, algún tipo de pasado. Ok, or future. Well, and in the second activity you have to complete the newspaper report with the verbs in brackets in the passive. Add any other necessary words, for example, to or that. Bueno, acá tenemos un texto sobre un reporte de un diario, ¿sí? Ustedes van a utilizar estos verbos que están entre paréntesis para ir practicando esto, ¿ok? Todo esto que tenemos acá. Si es necesario, tienen que agregar to or that, ¿ok? Fíjense si tenemos que agregar un to más plus infinitive or that, because it is, porque está el it is, ¿ok? And then you have some online practice for you to practice the passive voice, ¿ok?